Hola, ¿qué tal? A ver, hace unas semanas, en uno de los videos semanales, mencioné este tema del que voy a hablar hoy. Solamente lo mencioné, ¿ok? El tema de la personalidad herida. Y alguien me escribió y me dijo que si podía hablar un poco más de eso porque le había resonado mucho, ¿ok? Es un tema bastante amplio, entonces voy a mencionar simplemente algunos temas como para que lo tengan un poco más claro. Y ya saben que todo esto siempre se ve en profundidad en cada proceso individual, ¿ok? Pero se los voy a explicar pues, para que lo puedan tener mucho más claro. Ok, empecemos por lo básico. ¿Qué es la personalidad? ¿Ok? La personalidad, y aquí me traje mis apuntes para que no se me olvide nada. La personalidad es lo que nos da identidad, ¿ok? Lo que nos da ese sentido de quién somos. Y que está muy encadenado, por así decirlo, con este sentido de pertenencia. ¿Okay? En dónde vivo, quién es mi familia, quiénes son mis papás, si ya soy casado, bueno, cómo es mi familia, cuál es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis cuñados, mis suegros, etcétera. ¿Okay? La sociedad en la que estamos glorifica mucho el cómo me veo y el qué tengo, ¿no? Cómo me visto, cómo me veo, qué uso, si me veo como una persona exitosa, si me veo como una persona pobre, si me veo como mujer, si me veo como hombre, si mezclo, ¿qué soy entonces? ¿No? Eh, y en base a esto, creemos que eso es personalidad. Solemos mucho dejarnos llevar por lo que vemos y en base a eso nos hacemos como una idea de la personalidad. Esta persona como que no es muy limpia. Esta persona como que no sabe muy bien quién es, porque es hombre pero se viste como mujer, se viste muy afeminado, ¿no? Etcétera. Entonces nos dejamos llevar mucho por lo que entra por los ojos. La cuestión es que eso no es personalidad. Y muchas personas entran en esto de que es que si no me veo bien, si no tengo dinero para vestirme de X forma, van a creer que no soy cool, ¿no? Que no estoy a la moda, que no estoy a la onda, que soy un loser, que soy un perdedor, etcétera. Se suele impresionar mucho por eso. La cuestión es que eso no es personalidad, eso es material, meramente apariencia. Es un componente, pero no es personalidad. Entonces, vestirse bien, vestirse de forma exitosa o a la moda, no es tener personalidad. Eso es un componente, pero quiero que esto quede muy claro, eso no es mi personalidad. Entonces, ¿qué es personalidad? La personalidad está formada por diferentes componentes. ¿Ok? Número uno, la forma como nuestros padres nos dijeron que debíamos ser. Y que esto está 100% relacionado con la crianza, ¿no? Si me criaron para ser muy ordenado, si me criaron para ser muy limpio, si me criaron para ser complaciente, voy a hablar de mi propia experiencia, eh, comer con la boca cerrada, no poner los codos en la mesa, no hablar cuando los adultos están conversando, no interrumpir. Eso va formando parte de mi personalidad, ¿no? A mí me enseñaron mucho esto de servir, de estar para el otro, de ser complaciente, ya ustedes saben. Entonces, en parte de mi personalidad está esto muy arraigado. Y le pueden preguntar a cualquiera de mis amigas más cercanas que cuando vienen a la casa o incluso en fiestas, creo, en cumpleaños y demás, Karen siempre está sirviendo, Karen siempre está ayudando, siempre lleva, siempre pregunta qué hace falta, qué necesita. Incluso muchas veces me he quedado a ayudar a limpiar las casas donde se hace alguna fiesta o una reunión, porque eso ya está en mi personalidad. ¿Ok? Después, el otro componente, el número dos, es lo que observamos que nuestros padres son. ¿Ok? Y aquí se empieza a formar, si crecimos con papá y mamá, bueno, incluso si crecimos solo con mamá, mi esquema, ¿no? En mi inconsciente se empieza a formar cómo debería de ser una relación de pareja, cómo debería de ser una familia, cómo debería de comportarse, qué es una familia. Si tuve una familia completa,
primos, tíos, abuelos, o si tuve una familia desunida, donde solo era mi mamá y mi abuela, donde no veíamos mucho al resto de la familia o no había una relación, etcétera. ¿Ok? Número 3. Lo que experimentamos que nos funciona hacer. ¿Ok? Mi mamá nunca me dejaba andar con medias en la casa. Y eso es un caso verídico de una paciente. Pero a mí me encanta andar con medias en la casa. ¿Mm? Ese es un punto muy sencillo, muy tonto, podríamos decir. Pero bueno, si yo experimento que me funciona o que no me funciona, así lo voy a usar o lo voy a dejar de usar. ¿Ok? El número 4, lo socialmente aceptado. ¿Ok? Que se ve bien en mi cultura, en donde yo vivo, qué es aceptado, qué no es aceptado. ¿Ok? Que por ejemplo, para mí, para mi sociedad, para donde yo vivo, las relaciones impropias existen y están penadas por ley. ¿Qué significa esto? Las relaciones con menores de edad. En otros países sabemos que esto es normal, que está normalizado. ¿Ok? Y el último, las experiencias dolorosas propias. Lo que vivimos doloroso nos marca, queramos o no. Nos deja una huella y generalmente, si nos causó mucho dolor, no queremos volver a experimentarlo, no queremos volver a vivirlo. Entonces, a partir de ahí se empieza a formar una coraza. Aquí es donde empieza, a raíz de aquí y de lo que vivimos con nuestros padres y en nuestra infancia, incluida la sociedad, que por ejemplo yo soy mujer y me gusta vestirme como hombre y siempre me pasan señalando por eso y juzgando por eso, se empieza a gestar una personalidad herida. ¿Qué significa? Que yo me empiezo a poner capas, me empiezo a levantar una barrera o una coraza que me proteja y empiezo a generar mecanismos de defensa para cuando yo lea una amenaza en el afuera, protegerme. ¿Qué significa esto? Personas que están a la defensiva, personas que le temen a la intimidad de todo tipo, que no saben generar ni mantener vínculos vulnerables. O sea, pueden tener muchos amigos, muchos conocidos, pero no hay profundidad por miedo a ser juzgado, por miedo a ser ellos. Y otro montón de mecanismos de defensa que lo que hacen es mantenerme protegido, mantenerme a salvo. Eso es, en resumen, una personalidad herida. Entonces, si no trabajamos en procesar esas experiencias dolorosas y se acumulan y se acumulan y se acumulan, van agregando a esa coraza. Entonces, al final, mi personalidad se convierte en una expresión de dolor. Espero que se esté entendiendo. Yo no me permito, por ejemplo, si yo soy mujer y me gusta, por ejemplo, el metal o me gusta el rock y me gusta vestirme como hombre, pero en mi sociedad eso no está bien visto, yo me voy a reservar eso. Me voy a poner una máscara, me voy a vestir como mujer, me voy a maquillar como esperan y como si recibo esa aceptación, ¿no? Esa validación, y empiezo a negar parte de mí. A nadie le voy a contar que me gusta el metro, que me gusta el rock, porque me van a juzgar. En mi casa me he visto como yo quiera, pero afuera me he visto de otra forma. Empiezo a generar toda una falsa personalidad alrededor de mis heridas. Y mi personalidad verdadera, lo que a Karen le gusta, lo que a Karen le mueve, le apasiona, lo que es ella, empieza a quedar rezagado, rezagado, rezagado. Hasta que en algún punto probablemente ya nadie sepa, ya yo lo deje de lado. ¿Por qué? Porque recibo mucha validación de la afuera cuando me comporto como esta persona. Cuando me he visto como mujer, cuando hablo de hombres, por ejemplo, de citas, etc. ¿Sí se entiende? Entonces les voy a leer un párrafo que creo que explica muy hermosamente esto.
para que quede un poco más claro. La personalidad herida traduce la vida desde el miedo, la falta de confianza, el control y recrea las mismas realidades de dolor porque está atrapado en él. Es como un intento de reparar lo vivido, pero sin conciencia es muy difícil, por lo que solo se recrea y se vuelve a repetir una y otra vez en nuestra vida, reforzando las defensas, o sea, aumentando las defensas sin posibilidad de sanar. Y al final de cuentas yo me convierto en una cáscara, ¿no? Mi yo auténtico no se expresa porque tiene miedo, ¿no? Y al final de cuentas no sano, esa herida queda ahí y gasto demasiado tiempo, demasiada energía manteniendo esas barreras, esos mecanismos de defensa, y al final de cuentas no genero ninguna relación auténtica porque me estoy relacionando desde una cáscara, desde una imagen que quiero proyectar. Entonces yo adopto comportamientos, gustos, modas incluso, que me hacen recibir esa aprobación, esa validación, pero no soy yo. Por eso es tan importante y eso se trabaja muchísimo. Esos componentes que les mencioné ahora, me gusta trabajarlo mucho con los pacientes, porque sin darse cuenta, en lugar de trabajar para, por ejemplo, ser diferente a mi mamá, ser diferente a mi papá, ser diferente a mi abuela, ¿no? Nos encontramos inconscientemente recreando esto, tal como lo mencioné. En lugar de sanar y de escoger diferente, que eso es sanar, ese es el regalo de sanar, me encuentro una y otra vez repitiendo exactamente lo mismo, recreando lo mismo inconscientemente. Esas preguntas se las he hecho ya a varios de mis pacientes, ya casi es un ejercicio que utilizo con todos, y curiosamente se dan cuenta, wow, repetí la misma historia que mi mamá, estoy convirtiéndome en la misma esposa que fue mi mamá, estoy repitiendo, viviendo la misma relación que tuvo mi mamá y mi papá. Y por supuesto, no suelen ser nada sanas, ¿no? Y con sus variantes, por supuesto, no completamente iguales, pero termina igual, termina en el mismo resultado. Entonces esto es lo importante, en lugar de alimentar esta cáscara, ir quitando eso que no es mío, ir sanando estas ideas y esta falta de confianza y este miedo, trabajar en mi autenticidad, trabajar en mi seguridad para poder expresar mi personalidad, quién soy yo. ¿Ok? Creo que les voy a dejar ese ejercicio. Empiecen por preguntarse quiénes son ustedes y quiénes creen que deberían de ser. Espero que el tema haya quedado claro. Cualquier duda me pueden escribir.